Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, antes de empezar con este capítulo, primero Marilu, ¿cómo estás? Yo muy bien, con un poquito de frío, obviamente, es temporada. Esto sobre todo del lado norte del hemisferio. Pero bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, la verdad emocionado, un poco aliviado y al mismo tiempo un poco triste por este capítulo. No va a ser el último, pero bueno, como ya saben, pues es la última lectura. Sí, he de decirte que llegas al final y sientes, ¿cómo decirlo? Por un lado, pues satisfacción de que terminamos el año, de que estamos bien, de que seguimos aquí. Pero por otro lado, pues sí es como, ay, espérenme tantito, o sea, siempre lo hemos dicho, nos gusta hacer litereando y si hemos tenido retrasos o algunas cosas, pues obviamente, pues son muchas veces ajenas a nosotros, ¿no? Pero bueno, antes de ponernos sentimentales, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del Doctor Strange y Doctor Doom, Triunfo y Tormento de Roger Stern, Mike Mignola y Mark Batcher. Este cómic está muy interesante, la verdad. Es una forma muy curiosa de cómo reunieron a dos personajes de, digamos, cómics distintos. Pero es una forma muy interesante de cómo lo hacen. Y nos va narrando que está lo que es el viejo Genghis como tal, y llega lo que es Víctor Doom después de una gran travesía con él para que lo enseñe. Y lo manda al Himalaya, o sea, le dice, no, mira, ¿sabes qué? Acá hay unos monjes que te pueden ayudar y lo que tú quieres, ¿no? Y después llega Victor Strange y le dice, si hubieras llegado un poco antes, te hubieras encontrado con un personaje en el cual en algún momento tú vas a estar con él, ¿no? ¿Por qué hace esto que no se junten? Tiene su porqué en el cómic y nos va narrando que lo que quería Víctor Doom era recuperar el alma de su madre muerta y que está en, pues digamos que en las llamas del infierno, por así Ujú. decirlo, y pues obviamente la quiere sacar de ese suplicio y de ese tormento, ¿no? Pero para eso necesita Strange. Entonces, pues bueno, poco a poco se va desarrollando la historia y lean el cómic para que sepan de qué estamos hablando. No les quiero hacer spoiler. Ya saben que de aquí en adelante, bueno, sí vamos a hablar con un poco de spoiler. Tratamos de no, pero pues bueno, siempre se me salen. Pues sí, gracias por ese resumen. Y bueno, vamos empezando ya con los personajes. Y tenemos, como mencionabas, al viejo Genghis, el cual es un personaje que no tiene una aparición recurrente. De hecho, se podría decir que de todo el cómic, tal vez una cuarta parte, una quinta parte, tal vez es lo que abarca su aparición. Pero obviamente, necesario, ¿no? Para contar esta historia. Me gustó su diseño. Lo que sí, hay un momento en el cual se podría decir que se enfrenta a Doom. Y se me hizo un poco raro porque para ese momento él ya era un hechicero y Doom apenas iba empezando en este camino de la hechicería. Entonces se me hizo un poco raro, un poco extraño dentro de este argumento que Doom dominara un poco al personaje. Pero al margen de eso, el resto me pareció muy bien respecto al personaje. Sí, obviamente, la verdad es que es algo simpático el señor. Me dio risa que le decían que por favor comiera y que él decía que no, que la mente y el espíritu se alimentaban de otras formas, ¿no? Y que alimentar el cuerpo era otra, cosas terrestres como tal, carnales y bla, 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 pero al final dijo, dame de comer. Eso me dio mucha risa, la verdad. Yo creo que como todo humano, ¿no? Necesitamos y tenemos nuestras necesidades y obviamente pues una de ellas es comer, o sea, a mí no me dejen sin comer, por favor. Pero, me gusta cómo narra también la historia, cómo, va involucrando a un personaje con el otro. Es como muy interesante. Lo mismo que dices tú, o sea, cómo es que, siendo ya un hechicero como tal, con Víctor no se desenvuelve tanto, ¿no? Pero, pues, como bien sabemos, y nos pasa en la vida, ¿no? Que muchas veces las cosas pasan como tienen que pasar. Entonces, quizá haya sido eso, no lo sé.
Probablemente dentro del misticismo del personaje tal vez tuvo una visión donde pues tenía que no enfrentar tanto a Doom. Es lo que quiero creer, esto lo teorizo, no está dentro del cómic, pero quiero creer que tal vez él tuvo una visión de no hacerle frente a Doom y pues decirle que vaya a tal lugar, ¿no? Como lo mencionas, para que pues pase de lo que era un ser humano, se podría decir, normal, a convertirse en lo que luego conocemos como el Doctor Doom. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje, que es Cynthia Pond Doom, que es la madre de Victor Doom como tal. Un personaje muy interesante, una mujer muy interesante. Voy a hacer spoiler, lo siento. Nos narran en la historia que es tentada por Mephisto, tentada para darle el poder y la riqueza a cambio de darle la libertad a su pueblo como tal, ¿no? Y ella lo rechaza varias veces, pero un día, cansada de ver tanta injusticia, pues acepta lo que le decían y le dan un poder máximo que no lo puede controlar, y ocurre una desgracia y esta mujer se siente culpable por, por esto, porque realmente si no se hubiera dejado tentar, no hubiera pasado, ¿no? Y yo creo que es un acto bastante humano, porque muchas veces creemos que podría ser una solución, pero en vez de que sea una solución, el problema se hace más grande, ¿no? Entonces aquí nos lo muestran y nos muestran una mujer muy humana, obvio, pero también muy, ¿cómo decirlo? Con mucho hincapié en su moral, en su ética y en su forma de pensar y de ser, ¿no? Este, con miedo sí al misticismo, pero también queriéndolo enfrentar, no sé. Tenemos un personaje, al menos dentro de este cómic, que tiene una brújula, se podría decir, moral muy marcada. Entonces, claro, ella, si bien aceptas los favores, se podría decir, de Mephisto, se podría decir que también lo acepta un tanto a regañadientes. No por el hecho de que no quisiera el poder per se, sino que el personaje quien lo ofrece, obviamente Mephisto, uno de los villanos más atroces dentro de Marvel, pero el detalle es que justamente ella sabe que Mephisto no daba poder solo porque sí, o no concedía un favor solo porque sí, y de hecho ella misma lo recalca. Mephisto pide más de lo que da. Entonces, claro, ella ya, como lo cuentas, fue su última opción el hecho de aceptar estos favores de Mephisto, ¿no? Entonces, después obviamente sucede lo que mencionas, que ella pues se enfrenta a los personajes que tenían pues se podría decir bajo el yugo, bajo su yugo, a su pueblo. Entonces, en esta pelea, pues ella cree que no le está haciendo daño a nadie más, que solo a ellos, pero se dan cuenta que los niños dentro de las casas empiezan a morir también. Entonces, ese se podría decir que es un tanto también parte del pago que recibe Mephisto. Entonces, obviamente, ella se siente muy culpable. Ella es encarcelada dentro después da a luz a Víctor y luego, pues, muere. Después de que muere, pues obviamente el Víctor y su padre, pues empiezan bueno, se alejan de la ciudad y lo curioso es que se llevan consigo el cadáver de Cynthia. Y lo más curioso es que bueno, el padre trató de deshacerse del cuerpo, o bueno, del ataúd que contenía el cuerpo de Cynthia, pero no pudo. Entonces, el personaje estaba condenado tanto en la tierra como en espíritu, se podría decir. Sí, muchas veces no sabemos con quién tratamos, ¿no? Pero, como siempre lo he dicho, muchas veces culpamos a tal vez a quien no tiene culpa, ¿no? Pero en este caso sí es un personaje ya de Marvel como tal establecido y el cual, pues, no es como muy gratificante, ¿no? De hecho, es bastante malvadito. Pero es interesante el personaje de esta mujer, me gustó. La verdad es que muchas veces quieres encontrar a alguien así en la humanidad y siempre encuentras, aunque sea a uno, ¿no? Entonces es como muy interesante.
Sí, además, creo que el personaje cumple muy bien su función, dentro de la historia. Sus apariciones son las correctas. No se explaya en esta historia del personaje. Es lo suficientemente, se podría decir, resumida. Pero al mismo tiempo, a pesar de que es corto este argumento tal vez de su historia, llegas a empatizar con ella y con su idea. Eso es lo que me gustó. Pero bueno, vámonos ya a los personajes principales. Y el primer personaje es justamente el Doctor Strange. Vemos otra faceta del Doctor Strange, esta en la cual se encuentra en ese modo tal vez de compañero. Eh, Obviamente ya para este momento habían muchos choques entre los superhéroes convencionales, los que todos conocemos, con Doom. Entonces ya hubieron muchos choques y obviamente Strange ya conocía, bueno, hasta cierto punto, esas intenciones que tenía Doom. En muchos casos, pero en este caso, pues obviamente Strange, por un tanto de obligación y por otro tanto de compañerismo, ayuda a Doom. Tal vez un poco de empatía, sí. Yo siento que es más lealtad hacia su deber como tal, pero es interesante cómo lo manejan aquí, porque como todos sabemos, Strange tiene sus aciertos y desaciertos, ¿no? Pero en este caso es como muy coherente y muy acertado. Y decide por voluntad propia, aparte de obviamente su deber, pues acompañar a Víctor en su travesía como tal, ¿no? Y se me hace interesante porque si vemos que siempre Strange trata de ser leal, en este caso lo es bastante y es un muy buen compañero, ¿no? A final de cuentas, pues es Strange. Además, Strange se da cuenta de que más allá del villano, que es Doom, obviamente, también existe una persona, existe un ser humano, que sí, tiene más desaciertos que aciertos, la verdad hay que decirlo, pero, y hasta en algún momento creo que se mostró muy sádico, pero bueno, pero aún así, pues se da cuenta de que tiene ese lado humano y es justamente por este lado humano es que decide acompañarlo. Entonces eso me gustó dentro de este cómic de Strange. Y también cómo se desenvuelve el personaje. A pesar de que no, ¿cómo decirlo? La historia se enfoca más en cómo Doom trata de recuperar a su madre y obviamente Strange es un muy buen añadido. Pero a pesar de que en el título tenemos a ambos como protagonistas, creo yo que Strange tiene un papel un poquito más secundario. No digo que esté mal, de hecho al contrario, está perfecto. Sin embargo, no siento que haya tal vez un balance de 50-50. Creo que predomina más Doom y sus intenciones. En este caso, pues Strange es, al menos para mí, yo lo percibo como un secundario muy bien desarrollado. Pues sí, la verdad es que sí no se van al 50-50 como tal, se enfocan más en desarrollar la historia de Doom como tal y en desarrollar lo que es su motivación, ¿no? Entonces, obviamente, Strange queda en un segundo plano como un personaje secundario, podría decirse, pero pues a final de cuentas también es un personaje principal, ¿no? Y es una llave clave para que Doom logre su objetivo como tal. Entonces, pues no se me hace que esté mal, se me hace que está muy bien, porque si lo hubieran puesto al 50-50 quizá o hubiera sido más larga la historia y tal vez innecesario, o hubieran acortado la historia de Doom y no, la verdad es que lo hacen bastante bien, entonces no me molesta que sea un poquito menos, ¿no? Sí, y bueno, ya vamos al siguiente personaje, el cual justamente es el Doctor Doom. Y como veníamos diciendo, pues obviamente, ¿no? En la mayoría de historia que conocemos que nos ha dado Marvel, pues Doom ha sido un villano de los más, se podría decir fuertes, tanto a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel de recursos también, obviamente. Y claro, en algún momento, como lo dije, se ha mostrado un tanto sádico. Pero aún así, o sea, no deja de ser un ser humano. Como digo, sus desaciertos son más que los aciertos, ¿no? Obviamente. Pero en este caso, pues, esa intención es más acertada de lo que esperarían, bueno, de lo que nos han acostumbrado a ver de Doom. En este caso, pues, obviamente el amor hacia su madre, ¿no? Creo que es un tema muy interesante de partida.
no digo que debe ser una regla, simplemente que en este caso de Doom es algo muy interesante. Mira, lo dijiste en el capítulo pasado, un dictador siempre va a ser un dictador. Entonces, sí, pero eso no te quita que seas humano y que tengas sentimientos, porque si bien detrás de todo lo que hay de cada persona, no nada más de Doom como tal, sino de cada persona, todo lo que hay detrás cuenta, ¿no? Y te lleva, su historia te llevan a donde está. Entonces, en este caso, con Doom, justamente es eso, ¿no? Sí, es un personaje muy malo, demasiado malo, pero en esta historia te están mostrando el por qué es así, de cierta manera. Te muestran su enojo, su coraje, todo lo que es Doom como tal, pero también te muestran esa parte del niño perdido que no tiene a su madre y que cuando se entera de la historia de su madre, pues obviamente le duele. ¿Por qué? Porque le quitaron a su madre, le quitaron a su infancia, le quitaron a su padre, o sea, realmente tiene mucho rencor hacia la gente como tal. Entonces, pues viene esta construcción del personaje, del por qué, ¿no? Y pues sí, o sea, a todos nos motiva nuestra mamá, ¿no? Yo creo que es algo muy humano y muy normal. Y como les digo, o sea, seas la persona más fea del mundo, no quiero decir la palabra porque luego me censuran, pero también tienes sentimientos, ¿no? Y tienes tu corazoncito y pues sí, quizá no eres muy bueno que digamos, pero pues siempre hay que respetar los sentimientos de los demás. Sí, además dentro de este cómic entendemos los recursos que usa Doom, porque él obviamente cuando era niño conoce la historia de su madre y obviamente entiende que hay un mundo, se podría decir, en la hechicería, pero al mismo tiempo él sabe que vive en un mundo donde predomina la ciencia. Entonces, lo que me gusta es cómo cuenta esa historia, bueno, cómo este cómic cuenta esa historia de cómo él usó ambos recursos para... Sí, tal vez para hacer cosas malas, sí, pero no deja de ser interesante. Lo mismo se puede decir de otras personas en el mundo real, pero no voy a decir porque seguramente me van a tomar a mal eso. Pero a lo que voy es que justamente, al menos dentro de este cómic, Doom, bueno, la historia como nos presentan que Doom conoció la hechicería y por otro lado cómo se acercó más a la ciencia, me gusta cómo le dan, bueno, cómo se cuenta ese pasado del personaje, sin necesidad de explayarse innecesariamente en repetirlo a cada momento, sino que simplemente es una parte de la historia concisa y eso me gustó mucho. Bueno, es que realmente la hechicería tiene un estudio como tal y pues entra la ciencia también, entonces digamos que pueden llevarse de cierta manera, ¿no? Entonces sí lo conjugan bastante bien, la verdad es que es interesante verlo, pero hay algo que sí me sacó de onda y fue al final con Mephisto justamente porque no creo que la tecnología sea capaz de superar a un ser de ese calibre como tal, ¿no? Entonces, Bueno, a ciencia cierta no lo sabemos, pero dentro del cómic funciona, al menos. funciona de cierta manera, sí, obvio, pero sí se me hizo así como que, "Meh", pero pues cada quien, ¿no? O sea, está bien, pero sí dije, ok, no diré nada. Es un cómic, es ficción. Y ya, ¿no? Que de todas formas, pues a final de cuentas, todo lo que sabemos sobre seres míticos y espirituales y bla, 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 pues suena más a mito que a realidad, ¿no? Entonces, pues no puedo opinar con respecto a eso porque la verdad me vería un tanto loca, pero o crédula quizá, no lo sé. Pero en este caso funciona bien y es interesante de verlo, ¿no? Sí, pero bueno, vámonos ya a los recursos literarios. Empezamos con el dibujo. La verdad es que me gustó mucho el dibujo, sobre todo el de Doom. Creo que se impone mucho el dibujo de Doom. Sí, impone bastante. Bueno, Doom siempre impone, o sea, donde lo pongas y como lo pongas, impone. La verdad es que sí. Recuerdo que de niña yo vi una repetición de una caricatura de los Cuatro Fantásticos y yo odiaba a Doom. Pero siempre ha sido como,
un personaje que impone, ¿no? Que lo ves y te da miedo, te da curiosidad, te refleja todo. Y justamente en este cómic lo ponen de esa misma manera que yo lo recuerdo desde siempre. Entonces, pues me gusta, ¿no? O por otro lado, pues está también Strange. Y las escenas en las cuales participa Strange como tal, se me hace muy buen dibujo. Eh, digamos que los momentos de pasado como tal, los ponen en un oscuro muy interesante, porque a final de cuentas, si a lo mejor es un momento oscuro como tal, pues los lleva a donde están, ¿no? Y los dibujan de otra manera en el presente, ¿no? Es como interesante cómo van mostrando el dibujo de el pasado, el presente, y con eso lo combinan con el color como tal. Entonces, se me hace una combinación excelente. De hecho, sí, ya adentrándonos también a al recurso del color, es interesante cómo se usa en esa escena, sobre todo, esos momentos de oscuridad para Strange, obviamente muy interesantes, intentando atormentar a un Strange que en un principio parece que duda de haber, bueno, de ese camino que vivió, ¿no? Duda de haberlo superado, pero al final te das cuenta que hasta cierta medida sí superó el hecho pues de haber sido como fue antes del accidente que le destrozó las manos. Me gustó cómo justamente hacen ese cambio de esa escena con Strange. Y con respecto a, bueno, obviamente hay un gran contraste entre los personajes. Por un lado, los colores en los cuales predomina obviamente Strange, que son el clásico rojo y azul de muchos superhéroes también. Y amarillo. Pero por otro lado también como contrasta con ese verde y gris de Doom, De Doom. obviamente, y también con ese rojo saturado de Mephisto. Y por otro lado también cómo vemos a la mamá de Doom con unos colores un tanto apagados, no tan saturados. También obviamente refleja cómo para Doom el querer acercarse a ella, pero al mismo tiempo pues obviamente trata de dar un paso, pero ya se podría decir que se aleja 10. Obviamente. Entonces, obviamente, el color refleja mucho. También muy buen color aquí en este cómic. Lo recomiendo, realmente recomiendo, pónganse a analizarlo si pueden, página por página, pero bueno. Y con respecto al argumento. El argumento no es, o sea, no siento yo tal vez que es muy arriesgado, sobre todo porque durante mucho tiempo Strange no fue muy conocido, obviamente ahora ya es más conocido por las películas, pero para ese momento no era tan conocido por el público en general, obviamente, para el público que tenía más acceso a cómics sí era muy conocido, obviamente, pero a lo que voy es que ambos son hechiceros, ambos tienen esa similitud, pero digo que no es tan arriesgado porque creo que en algún momento tal vez necesariamente se tenían que unir, justamente porque la hechicería los unía. Sí, mira, a final de cuentas buscaron el motivo y los unieron, pero pudo haber sido cualquier otro motivo y hubiera quedado, yo creo que también bien. Y sobre todo, ¿no? O sea, agarrar a Doom por el lado del amor y de la empatía, ¿no? Bueno, yo siento que hay más empatía por parte de Strange, pero se mezcla bastante bien y lo hacen de una manera muy orgánica, muy buena, ¿no? Es un argumento que no puede fallar, o sea, realmente creo que cualquiera convencería ese argumento. Y obviamente agarran esa parte de Doom y, como lo digo, por un lado, pues la comprensión de Strange, el entender que Doom también tiene su lado humano, y por otro lado también se podría decir es como un pequeño empujoncito esto del deber, ¿no? El que Strange hasta cierto punto le debe un favor. Y vamos a pasar ya a los temas, como veníamos mencionando, el compañerismo y la lealtad de Strange, ¿no? Sí, justamente, o sea, realmente como les digo, por un lado pues está el deber de Strange, pero por otro lado está como muy empático hacia Doom y lo ayuda. Entonces realmente nos muestran aquí, ¿cómo decirlo? Ese
bueno, voy contigo, sí te acompaño, pero no te dejo solo. O sea, no te voy a dejar solo, no voy a dejar que tú luches solo. Si yo vine contigo es por algo, si yo vine contigo es para apoyarte, ¿no? Entonces vemos ese Strange muy entregado a lo que es su deber y la lealtad con Doom. Exacto. Con respecto a ese tema, creo que ya dije lo que tenía que decir, así que el siguiente tema es con respecto a Doom, justamente el predominante del amor y el orgullo. Sobre todo me encantó el orgullo, porque sus comentarios orgullosos están, ¿cómo decirlo? Cargados un tanto de, no diría desprecio, o sea, realmente es la palabra indicada, orgullo. Justamente el orgullo, o sea, ya hablamos del amor de que tenía por su madre, pero hablemos del orgullo, que él cree que puede hacerlo todo solo y que no le debe nada a nadie. Y digamos que planeó todo un proceso y un plan para usar a Strange, pero sin deberle nada, ¿no? Entonces, es como interesante esa parte, pero también tenemos esto, ¿no? Que en el mundo se puede ser todo menos malagradecido. Me lo enseñó mi madre, gracias por ello, la verdad. Pero yo creo que sí, a Doom le hizo falta a su mamá. Lástima que murió cuando él nació. Porque una madre te enseña eso, ¿no? A ser agradecido a pesar de las circunstancias o de lo que sea, ¿no? Siempre dar gracias y ni las gracias yo. Entonces, sí, ese orgullo de Doom siempre lo hemos visto en todos lados, tanto en cómics como en películas, como en series, lo que ustedes quieran. Hemos visto el orgullo de Doom como tal. Aquí sí también me dio mucha risa por los comentarios, a veces un tanto sarcásticos, a veces un tanto ácidos, pero siempre enalteciéndose a él mismo, ¿no? Sí, el buen Víctor Von Doom. Pero, quiero plantear algo, pero para esto tengo que hacer spoiler. Espero que hayan leído el cómic, pero bueno. La primera escena donde interactúan estos dos personajes es justamente en una especie de, se podría decir, campeonato, entre comillas, de hechiceros, donde tres entidades, divinas, no sé cómo decirlo, pero más o menos esa es la idea, que son como tres entidades divinas, deciden escoger pues a un campeón, el cual sería el hechicero supremo, ya, o sea, Strange se autodenomina el hechicero supremo, como dicen, pero en este caso ellos van a decidir y los van a poner a prueba. Entonces, en esta especie de campeonato, Strange es el que gana. Y le conceden el título de hechicero supremo. Y el que queda segundo es Doom. Y Doom, Strange tiene, bueno, las entidades le dicen a Strange que por haber quedado segundo, Doom tiene una deuda con él, Strange. Entonces, ¿por qué quería contar esto? Porque al final del cómic dicen algo muy interesante, sobre todo el mayordomo de Doom. Dice que nunca van a saber si es que realmente todo fue planeado por Doom, porque todo él lo maquina dentro de su cabeza y no lo exterioriza, o sea, él lo hace y él actúa y como dices, pues obviamente ese orgullo dice, yo puedo hacerlo solo. Pero en este caso nos queda la duda, ¿Doom pudo haber ganado ese campeonato y haber sido el hechicero supremo? Quizá. Yo solo lo dejo ahí, cada quien anota el gol como quiere. Yo dejo la pelota en la cancha. Pero sería muy interesante, o sea, que Doom haya maquinado eso, que haya dicho, voy a quedar segundo a propósito y voy a dejar que Strange gane para que él me ayude a recuperar a mi madre de Mephisto. Sería algo muy interesante. Imagínate ese nivel de complejidad de idear eso. Podría ser. Digamos que la mente de Doom trabaja de una manera muy diferente y muy distinta y piensa de una manera muy conocida para mí. Pero pero realmente, pues sí, te deja la duda, ¿no? De si sí o si no. Pero por lo pronto, sigue siendo orgulloso. Exacto. Pero bueno, ¿te gustó este cómic? La verdad es que sí. Me gustó también como para haber finalizado ya estas lecturas, pues me llenó de satisfacción, me gustó el argumento, me gustó el color, me gustó todo, realmente me gustó para haber terminado. La verdad es que es un bonito capítulo. Es un muy buen cómic para el último capítulo de este año. La verdad es que sí, también me gustó. Lo recomiendo ampliamente. La verdad es que, pues sí pueden leer
cómics, pues léanlos, manga, lo que ustedes quieran leer, pero en en especial es muy interesante. Exacto, pero bueno, esto ha sido todo por esta opinión y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos en el próximo capítulo. Y bueno, estamos de regreso aquí en Literando Podcast para que nos cuente Marilu qué vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana diremos adiós. Que tengan un bonito año y ya. No, no es cierto. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que fue Literando Podcast de este año. Y pues a lo mejor sacamos por ahí otros temitas. Sí, vamos a ver algo muy interesante con respecto a algo que ha estado sucediendo últimamente. No vamos a hacer spoiler, creo que por ahora. Ya lo verán en ese capítulo. Solamente les haremos un pequeño spoiler. No. ¿No? No se permiten los spoilers ahorita. No, déjalos en suspenso y ya Sí. la próxima semana ya sabrán de qué trata. Exacto, pero bueno, gracias por habernos acompañado en estas lecturas. Esperamos que estas lecturas les hayan gustado, les sirvan, que lo que hayamos hecho a lo largo de esta temporada pues les haya servido como una recomendación tal vez, o si no les ha servido como recomendación y tuvieron otras lecturas tal vez, también será interesante que las dejen ahí en los comentarios a ver si también las podemos agregar para la próxima temporada, ¿no? O para nuestras lecturas personales. Sí, obviamente, y siempre pues agradecer a los que nos apoyan, a los nuevos integrantes que han llegado, los suscriptores como tal, pues agradecerles que estén con nosotros, que nos apoyen y que nos animen a seguir adelante. Bueno, esperamos que al final de cuentas pues puedan hacer todas las lecturas que quieran, ¿no? Pues sí, y pues si quieren hacer más, pues nos avisan. Uh-huh. Y pues bueno, si les ha gustado este capítulo, regálenos un like, una suscripción. Les aseguro que es gratis, no se cobra por eso. Y pues bueno, también recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como tal, como Biblioteca Social. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Y bueno, si les han gustado las lecturas, ahí regálenos un like. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.